Bueno, ya estamos de vuelta por aquí. Vamos a invitar al siguiente expositor, Jorge Anaís. Bienvenido a la primera PyCon. Muchas gracias por querer ser parte. ¿Cómo estás? Hola, un saludo a todos, a todos los que están viendo este stream. Sí, muy contento de participar en esta primera PyCon. Estoy muy emocionado y eso, ansioso de empezar. Genial, Jorge. Bueno, el escenario es todo tuyo. Si quieres, puedes compartir pantalla ahora para agregarlo a la transmisión. Ok, no sé si Genial. pueden ver mi Ahí, presentación. ahí ya se ve tu presentación. Bueno, el escenario es todo tuyo. Mucha suerte. Ya, muchas gracias. Bueno, la presentación mía es acerca de búsqueda de cúmulos estelares. Yo soy de formación astrónomo. Este trabajo es mi tesis de magíster que yo realicé, terminé hace poquito. Aunque ahora dejé un poquito la astronomía, me estoy dedicando más al área de ciencia de datos en la industria, pero igual quería compartir este trabajo porque para mostrarles un poquito cómo se aplica Python en el área más científica. Para esta yo utilicé técnicas de aprendizaje de máquinas no supervisadas. Un pequeño resumen de qué va la charla. Voy a hablar un poquito sobre cúmulos de estrellas, un poquito acerca de la estructura de nuestra galaxia. Les voy a contar los datos que yo utilicé y también cómo ustedes pueden obtenerlos porque son públicos. Les voy a contar también cuál fue la metodología que empleé y el código y cómo las herramientas de Python me ayudaron a desarrollar este trabajo. Y finalmente los resultados más bien científicos de mi trabajo. Entonces quería partir hablando acerca de los cúmulos estelares. Y los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas que se formaron de manera conjunta. Estos cúmulos son muy interesantes desde la astronomía porque nos permiten comprender cómo ha evolucionado la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y también las estructuras que ésta tiene. Permite trazar, por ejemplo, estructuras de formación reciente estelar. Existen dos grandes familias de cúmulos estelares. Por un lado, aquí en el lado izquierdo, tenemos los cúmulos globulares, que son cúmulos que decimos viejos porque tienen una edad de alrededor de 10.000 millones de años y además son muy, muy masivos y si uno se fija en el color son bastante rojos. Por otra parte, tenemos los cúmulos que son los cúmulos abiertos que se conocen, que al contrario son objetos muy jóvenes, estamos hablando de jóvenes en términos astronómicos, por supuesto, hablando algo así de 300 millones de años, y en términos de masa son menos masivos que los cúmulos globulares con algo así como 1000 veces la masa del Sol. También existe otro tipo de objetos que es un poco como una familia o una subfamilia de los cúmulos abiertos que comparte con que son jóvenes, en general son un poquito más jóvenes, solo 100 millones de años, pero su masa es mucho más alta que los cúmulos abiertos típicos. Entonces, yo me voy a enfocar en particular de los cúmulos jóvenes por ciertas características que tienen. En particular, los cúmulos jóvenes preservan estrellas que son muy masivas. Las estrellas, entre más masivas son, menos viven. Entonces, en los cúmulos jóvenes nosotros podemos encontrar este tipo de estrellas muy, muy masivas. Cuando nacen del colapso de una nube molecular. Entonces, a medida que esta nube, digamos, de alguna manera se vuelve más densa, van apareciendo nuevas estrellas y estas estrellas pueden generarse con distinta masa. Entonces, aquí en la derecha hay una imagen de un cúmulo joven embebido, o sea, este es muy, muy joven, tiene apenas unos 5 millones de años. Entonces, todavía podemos ver que está la nube de gas y polvo alrededor. A medida que las estrellas van evolucionando y las más masivas terminan como supernova, este polvo y este gas empieza a esparcirse y empieza a revelar, digamos, esta, estas estrellas jóvenes, estas estrellas recién nacidas. Entonces es muy difícil estudiarlo por la cantidad de polvo que tiene. Entonces ahora hablarle un poquito sobre la Vía Láctea, sobre los componentes que esta tiene. Eh, Tradicionalmente, típicamente tiene tres componentes que son muy conocidos. Tenemos por una parte el disco, que es esta estructura alargada que está acá. En el centro tenemos otra estructura que se le denomina el bulbo y todo lo que está alrededor
Es lo que se conoce como el halo galáctico. Acá tenemos una impresión artística de cómo se vería la galaxia vista desde arriba. Algo súper difícil para estudiar la estructura de la galaxia es que nosotros estamos dentro del disco de la galaxia. Entonces no podemos verla. Entonces estos cúmulos son súper interesantes porque nos ayudan a trazar regiones particulares de la galaxia. Por ejemplo, brazos espirales que se pueden observar acá. Y en el centro, que es la parte que vamos a estar tal vez más interesados hoy, tenemos el bulbo. Y el bulbo nosotros sabemos que nuestra galaxia es una galaxia que tiene una barra en el centro, ¿ya? Y tiene una barra principal que tiene forma de un maní, como con dos bulbos, como concentrada en el centro, y un poquito más hacia afuera de esa estructura, y también mucho más delgadito, se encuentra otra estructura que se conoce como la barra larga, está representada acá, y que además está desalineada con la forma de la barra. Entonces, hoy día quiero que prestemos atención a ese lugar que se llama la barra galáctica y que no es algo como esto, sino más bien es lo que está acá en el centro. Y en particular vamos a prestar atención en la intersección de esta barra con los brazos espirales, que se conocen como ambos extremos, como el lado cercano, porque aquí está en esta representación el Sol, y el otro lado es el lado lejano. ¿Y por qué son interesantes? Porque en el lado cercano se ha encontrado un montón de cúmulos con una población de estrellas de mucha masa, que no se observa en el lado opuesto. Uno la esperaría simplemente por simetría, pero una de las dificultades de estudiar esta región es que, digamos, para observar el lado cercano está fácil, ¿no? Estamos mucho más cerca, bueno, fácil entre comillas, mientras que el lado lejano hay un montón de objetos y estructura entre medio. Tenemos un montón de brazos, acá tenemos, por ejemplo, brazos espirales y un montón de polvo. Además, en las regiones del centro de la galaxia, las estrellas están mucho, mucho más apiñadas. Y sobre todo en el disco también. Están muy, muy apiñadas. Entonces, es difícil distinguirlas unas de otras. Entonces, un buen lugar para buscar estos objetos sería acá al extremo lejano, si uno quiere ser como bien hardcore, y intentar buscarlo acá porque se esperaría que uno encontrar, a pesar de que es un poco difícil. Y nos vamos entonces a enfocar a estos cúmulos, a tratar de buscar estos cúmulos jóvenes. ¿Qué es lo que se conoce? Bueno, en esta región se conocen 3 cúmulos, que es el 86, Mercer 81 y 74. ¿Cómo se detectan estos cúmulos típicamente? Bueno, los que empiezan con la denominación BBB son gracias al proyecto BBB, y estos fueron encontrados en primera instancia a través de revisando visualmente las imágenes de este survey. Entonces hay alguien que se puso a mirar las imágenes un pedacito por pedacito del cielo y poniendo una banderita donde parecía que encontraba algo interesante para posteriormente realizar un estudio más profundo. Mercer 81 fue detectado por un survey automático, un poco la idea de lo que queremos hacer aquí, aunque parece que fue por coincidencia porque el cúmulo está acá, estas estrellas más rojitas, naranjas, y lo que se detectó fueron estas estrellas que son más amarillas. Pero es interesante también. Y noten aquí, yo tengo dibujado acá hasta el Sol, y acá en estas barras significan los errores que tenemos en la estimación de las distancias. Y se pueden fijar que los errores son bastante cortos. Nosotros lo que estamos buscando es algo de acá más o menos, que es como alrededor de 10 kiloparsec o 10.000 parsecs desde el Sol hacia este lugar. Un kiloparsec es alrededor de 3.000 años luz, por si quieren hacer la conversión. Algunas características de estos cúmulos, en el tamaño angular que proyectan en el cielo son pequeñitos. Estamos hablando de alrededor de un arco minuto, eso es un grado dividido en 60. Son jóvenes, alrededor de 3 millones de años, y tienen la característica también de tener una cota inferior, una estimación de la cota inferior de la masa de 10 elevado a 4 masas solares, algo así como 10.000 veces la masa del Sol. Y eso es lo que se conoce actualmente. Entonces, la idea de este trabajo fue desarrollar un algoritmo que nos permitiera buscar, y nos vamos a basar en métodos de clustering de aprendizaje de máquinas no supervisado, utilizar este algoritmo en esta región que les comenté que no se conoce mucho, y finalmente realizar una caracterización de los objetos que pudiéramos encontrar. Entonces acá tenemos una vista de cómo se ve el centro de nuestra galaxia en la luz visible.
Más o menos la región que estamos buscando nosotros está como por aquí a la derecha. Pero el problema de luz visible es que vemos estas regiones bastante oscuras acá. Y esas regiones oscuras no quiere decir que hayan pocas estrellas en esa región, sino que lo que hay ahí es gas y polvo que impide ver la luz de las estrellas que están detrás de nosotros. Detrás de ese polvo. Entonces, una manera de poder salvar eso es utilizando luz infrarroja, observando luz infrarroja. Entonces, la luz infrarroja se ve menos afectada por el polvo, es menos absorbida y puede llegar hacia nosotros de manera más fácil. Entonces, algo clave para poder hacer este estudio fue utilizar, digamos, imágenes o fotometría en el infrarrojo. Los datos que yo utilicé vienen de un telescopio que se llama VISTA, que está en Paranal. Por supuesto, es un telescopio que observa en el infrarrojo cercano. Tiene la característica de observar un campo amplio del cielo, entonces eso le permite como explorar una región amplia del cielo en poco tiempo y poder observarla varias veces en el año. Entonces no solo podemos tener una imagen del cielo, sino también como una especie de película, cómo el cielo va cambiando a través del tiempo. Como este telescopio es tan sensible, también para complementar se utilizaron datos de TUMAS, que es un sondeo igual infrarrojo, pero más viejito, de los años 90, igual muy importante, es una referencia, digamos, en cuanto a estos tipos de sondeo, para complementar para las estrellas más brillantes, donde el otro telescopio satura. Y la guinda de la torta es utilizar los datos de Gaia. Gaia es un telescopio espacial que permite medir las posiciones de las estrellas en el cielo con mucha precisión, y entonces podemos hacer un mapa en 3D de nuestra galaxia, pero no solo eso, sino que también poder medir cómo se mueven las estrellas dentro de la galaxia. Entonces por eso decimos que es 6D, porque tenemos, digamos, la posición X y Z, pero también tenemos sus velocidades X y Z. No, por supuesto, no para todas las estrellas de la galaxia, pero para una fracción significativa de estas. Entonces, solo para recapitular, entonces esta es la región que queríamos observar. Y para hacer este trabajo yo hice todo en Python. Me apoyé en algunas librerías, por ejemplo AstroPy, que yo creo que es una librería especializada en astronomía. Tiene un montón de utilidades para trabajar con coordenadas, para trabajar con unidades en astronomía, y se puede hacer un montón de cosas que son muy específicas tal vez de astronomía. Y las librerías típicas también que se utilizan en ciencia, como NumPy, Scikit-learn, Matplotlib. Y bueno, les quería contar un poquito cómo es la estructura de este código. Básicamente tomamos los datos observacionales de estas distintas fuentes que les comenté y tenemos toda una tubería, todo un preprocesamiento de los datos, de poder tomarlos y poder juntarlos de una manera homogénea. Sobre todo hay mucho de poder hacer match entre las distintas estrellas. Y una vez que teníamos como nuestro catálogo maestro, poder ya procesarlos utilizando métodos de Machine Learning no supervisado. La idea de utilizar este tipo de técnicas es que nos permiten, sobre todo el lado no supervisado, nos permiten descubrir nueva información que está en los datos. Algo que también tuve que aprender un montón que me sirvió muchísimo, fue poder paralelizar mi código usando la librería multiprocessing de Python, porque esto acortó mucho los tiempos de ejecución. La cantidad de datos era relativamente grande, pero también tenía que hacer mucha cantidad de experimentos, de pruebas, de ensayo-error, entonces eso redujo drásticamente. Yo creo que haber hecho este experimento redujo algo así de como 40 días de hacerlo sin multiprocessing a algo así como 2 días o 3 días digamos, estudiar toda esta área con el algoritmo. Y quería recordar un poquito, me gustó mucho la charla del keynote de ayer de Roberto Toro, que comentó que muchas veces en ciencia, claro, se desarrollan una especie de pequeñas balsas con todo el conocimiento de código que se tiene para poder ir a explorar y encontrar nuevas cosas. Entonces, este código, una manera muy genial de poder explicarlo a alguien, es que es como una balsa, ¿cierto? Recoge como las maderitas, los palitos, las velas que han hecho otras personas y para un caso de uso muy particular. Entonces, si son curiosos, pueden revisar el código acá. La idea también es que en ciencia los resultados puedan ser reproducibles.
y eso apunta a esto un poquito, que se pueda reproducir el resultado, aunque claro, no es una librería como de producción robusta, sino más bien de exploración, aunque yo traté de documentarla lo mejor posible para que también la gente la pudiera seguir o si quiere revisar el código. Fuentes de datos. Los datos de Gaia, todos estos datos son públicos, se pueden obtener de la ESA. También existe un archivo de datos que es el CDS, donde también está un montón de datos astronómicos. Entonces, si son curiosos o quieren probar tal vez modelos de Machine Learning o qué sé yo, pueden bajar datos desde estas grandes colecciones o bibliotecas de datos. Y están súper bien documentadas y son de uso científico, digamos. Entonces, un poquito para contarle un poquito de la ciencia que hicimos, nosotros extrajimos la posición aparente del cielo de las estrellas, que es uno de los 2 parámetros que utilizamos. También los movimientos propios, cómo se mueven las estrellas en el cielo, o digamos, de alguna manera es como la velocidad proyectada en el cielo. Y también las magnitudes o los colores de las estrellas, ya en 3 bandas que son infrarrojas, que son J, H y KS. Entonces tenemos 7 parámetros para poder realizar nuestro análisis. Entonces, lo primero que hicimos fue dividir nuestra región de búsqueda espacialmente, porque era demasiado grande. Para eso probamos distintos approaches y finalmente nos quedamos con un método que se basa en los árboles KD, que básicamente lo que hace esto es dividir las regiones que tienen mayor concentración de fuentes más intensamente, y los lugares donde hay menos fuentes se dividen de una manera más light o regiones más grandes. Entonces, espacialmente no tenemos regiones que son todas iguales, sino que hay algunas más grandes y otras más pequeñas, pero todas contienen la misma cantidad de estrellas, ¿ya? Entonces terminamos con 4000, digamos, parches, y cada uno de estos parches tenía alrededor de 3000 estrellas. Esto un poquito para acelerar igual el proceso de búsqueda. Entonces, después fue la elección de algoritmos de clustering. Probé con varios, pero los requerimientos esenciales que buscamos eran estos, que un algoritmo que fuera capaz de encontrar estructuras con diferente densidad. En este espacio, digamos, tenemos estructuras que son grandes, son muy densas, otras regiones que son menos densas. Entonces necesitamos buscar cosas que sean en ambientes más densos y cosas que estén en ambientes menos densos. Que sea rápido, que tampoco asuma ninguna morfología de los cúmulos y que además tenga pocos hiperparámetros libres. La idea también siempre fue tratar de que fuera lo más data-driven posible, de inyectar en la menor como ajustes a mano, sino que fueran los mismos datos los que afinaran estas perillitas, digamos. Finalmente, el algoritmo que escogimos fue HDVScan, que es una variación del famoso DVScan, que básicamente lo que hace es construye una cosa que se llama el Minimum Spanning Tree y genera una estructura jerárquica. Y hay distintas formas de seleccionar los cúmulos que uno quiere. En este caso estamos buscando cúmulos que son pequeñitos, que son como una estructura más fina, más detallada. Por lo tanto, vamos a tratar de buscar en este árbol las estructuras que están, digamos, en las hojas del árbol. Y además tiene otros 2 parámetros que son numéricos y que estos se determinaron a partir de una grilla de hiperparámetros. Entonces, establecimos una grilla con estos 2 numeritos y se realizó el procedimiento para todos los datos. Y seleccionamos entonces los parámetros que son mejores de acuerdo a alguna métrica. Y la métrica que se utilizó fue la de Silhouette, que es una métrica muy típica también en análisis de clusters, que básicamente lo que hace es comparar qué tan similares son objetos que están dentro de un mismo grupo y qué tan diferentes son con respecto a objetos que están en distintos grupos. Entonces esto te da un número entre -1 y +1, y entre más cerca de +1 el agrupamiento ha sido mejor. Notar aquí que estos grupos son, digamos, grupos en los datos y no necesariamente representan grupos de estrellas. Entonces, lo que nosotros obtuvimos finalmente, estos grupos no necesariamente representan grupos de estrellas. Entonces hay que hacerle un tratamiento que ya se hace más a mano, que les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, solamente para recapitular, cuáles son, digamos, como las perillas que teníamos en este algoritmo. Es por una parte el particionado espacial, cómo partimos esto en pequeños trocitos.
el espacio de parámetros que tenemos, qué combinación de estos espacios de parámetros o qué normalización de los datos nos es más útil, y también los parámetros propios del algoritmo de clustering. Entonces les voy a contar los resultados. Un resultado que salió inmediatamente fue estudiar los cúmulos que ya se conocían, pero utilizando los datos que nosotros unimos, que obtuvimos a partir de unir todos los datos. Nos dieron... y lo que obtuvimos es que los cúmulos son bastante rojos en términos de sus colores, y además también podemos estudiar por primera vez sus movimientos propios. Bueno, esto lo hicimos para los 3 conocidos, y había uno que era como que este cúmulo no coincidía con los otros 2, entonces muy probablemente este cúmulo no se encuentre en la ubicación del lado lejano de la barra, que fue uno de los primeros resultados. Aquí está un resumen de todos los grupos que encontramos con el algoritmo de clustering, que fueron algo así como 8000, y de esos 8000 le aplicamos un filtro de acuerdo a las propiedades observacionales esperadas, que nos devolvió 30 grupos, y finalmente esos 30 grupos fueron revisados por un experto en cúmulo, quien finalmente llegó a la selección de 4 candidatos de manera totalmente a ciegas, solo revisando en los espacios de parámetros que nosotros vimos de una manera que un astrónomo le hace sentido. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la posición en el cielo. Acá tenemos un gráfico que compara 2 colores. Acá tenemos un gráfico que compara un color con el brillo. Este es un gráfico que compara un pseudo color, que es como una combinación de colores o una combinación lineal de estos filtros que utilizamos con el brillo de los cúmulos y también los movimientos propios. Se encontraron 4, el primero de ellos correspondía a uno que ya se conocía, que es 74, y los otros 3 son candidatos totalmente nuevos. Y eso es lo que le quería contar hoy. Si tienen alguna pregunta, yo estoy encantado. Igual resumí, hay un montón de detalles, pero traté de comentárselo lo más rápido posible. Así que cualquier comentario que tengan, estoy abierto a sus preguntas. Genial, Jorge, tremenda charla. Muchas gracias por compartir esto con toda la gente que está siguiendo esta primera PyCon. Hay por aquí una pregunta de alguien que dice, si es que a alguien le interesa el tema y astronomía en general, ¿por dónde comenzar? ¿Se necesita una carrera universitaria o con solo interés basta? Buena pregunta, y yo creo que la respuesta corta sería sí. A veces es importante, o sea, sobre todo en estos análisis que son más astronómicos, es importante tener un background, sobre todo físico, para poder hacer la interpretación, porque ponerse a aplicar, por ejemplo, modelos de Machine Learning, qué sé yo, los datos relativamente sencillos desde un punto de vista computacional, pero la interpretación de esto es lo más difícil. Ahora, existe sí la posibilidad de poder colaborar desde la área de expertise de cada uno. Por ejemplo, todas estas librerías, por ejemplo, AstroPy, que les comenté, son colaboraciones globales de un montón de gente que lo hace de manera comunitaria, ¿cierto? Para apoyar. Entonces, desde la expertise de uno sí puede hacer aportes, sobre todo en el área de código, ya que es donde se necesita bastante, aunque la comunidad es súper grande también. Pero en general, para hacer aportes, digamos, como sustantivos, que es súper difícil a la ciencia, claro, uno necesita un cierto background. Pero uno puede utilizar estos datos también por curiosidad, por interés, y también uno puede tal vez encontrar algo curioso. Se ha dado casos también de gente que es más bien aficionada, que ha descubierto, no sé, supernovas o novas o cosas en el cielo. Entonces, sí, también puede ser. Genial. Y una pregunta personal. Bueno, acá en Chile tenemos una oportunidad bastante grande. Hay hartos observatorios y todo eso. ¿Cómo ves para los siguientes años toda esta área para Chile? ¿Crees que vamos en buenos pasos? ¿Cómo se va avanzando? ¿Crees que se deberían tomar acciones, planes más a nivel global dentro como país? Sí, tenemos... En general la ciencia chilena tiene poco financiamiento, por sobre todo, y creo que una de las principales barreras, pero la astronomía tiene este plus de que en Chile existen estos cielos tan prístinos que nos permiten observar el cielo, y eso ha traído mucho el interés de observatorios, y eso ha hecho crecer mucho la comunidad astronómica en Chile. Y en ese sentido, la comunidad en Chile es bastante grande y ha podido como participar de proyectos a nivel global.
Y por eso yo creo que hay mucho interés y se han podido hacer colaboraciones muy interesantes con gente de afuera, no tan solo como host de estos telescopios, porque podría ser simplemente que pusiéramos los cerros y poner los telescopios y ya está, pero se ha notado mucho que la comunidad chilena ha crecido un montón en astronomía y ha podido participar. Obviamente siempre falta gente. En Chile yo creo que la cantidad de astrónomos que trabajan profesionalmente es alrededor de 300, que es un buen número igual para nivel latinoamericano. Y ha estado creciendo el interés, sobre todo en carreras de astronomía, ha crecido un montón. Hay muchas universidades que han abierto esta carrera. Y yo creo que hay mucho para crecer. Ahora, siempre la gente que tal vez es nueva y quiere meterse, yo igual les recomiendo que lo piense bien, porque si bien hay un boom grande ahora, igual es difícil conseguir puestos, sobre todo si uno se quiere quedar en Chile. Tal vez si uno tiene ganas de emigrar afuera, hay muchas más posibilidades de seguir en la astronomía. Pero es algo bien a nivel global y la comunidad chilena de astronomía está haciendo cosas muy importantes y metiéndose en estos proyectos globales súper interesantes en astronomía ahora. Buenísimo, gracias por tu respuesta. Hay otra pregunta por aquí. Cristian Maureira pregunta, ¿cuál otro tipo de algoritmo o modelos matemáticos podrían ser opciones para explorar otras alternativas resolutivas al problema? Sí. En estos datos en particular se habían utilizado algunos otros algoritmos, por ejemplo, Friend of Friends, que se utilizan típicamente para detectar clúster, pero por alguna razón que habían funcionado en otros servers, por alguna razón no funcionaban en los datos de BBB, que son relativamente modernos, del 2011 en adelante. Y por eso se están abordando estas otras alternativas que vienen de la ciencia de datos. Sí, existe un montón, por supuesto, existe un montón de otras formas de hacerlo. El problema que se hacían, digamos, hace unos 10 años atrás, se hacían más como artesanalmente, como se tomaba una región que más o menos se conocía y se hacía. El problema que está ahora es que con la gran cantidad de datos, esto ya tiene que pasar como a un nivel un poquito más industrializado, un poco para hacer impacto en la ciencia, porque si sigues trabajando como hace 10 años atrás, entonces es muy difícil como destacar. En ese sentido, pero sí, hay muchas alternativas que combinan distintos métodos de algoritmos de clustering. Ahora está muy de moda hacerlo también. Y esta es lo que presenté yo era una forma de hacerla, pero sí, existen otros ahora mismo utilizando otros algoritmos que se conocen o inventando otros. No me acuerdo los nombres, pero sí, hay harto en la literatura, hay harto metodologías de cómo hacer esto. Buenísimo, Jorge. Agradecerte tu gran charla y estas respuestas a las preguntas están muy buenas. Agradecerte también por participar en esta primera PyCon y bueno, no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte. No, estoy muy contento de haber participado. Muchas gracias por aceptar mi charla. Y eso, yo he disfrutado un montón han habido charlas muy interesantes que he aprendido un montón, que he aprendido cosas también de computación, cosas que me gustaría aplicarlas a mí después en mi código también. Así que eso. Así que un saludo a todos y que estén muy bien. Y esperamos ver una próxima PyCon. Sí, de todas formas. Muchas gracias, Jorge, y te esperamos ver a ti en una próxima PyCon también. Bueno. Que estés súper bien, que te vaya bien. Chao. Chaito. Bueno, ahora nos vamos a ir a un break de 15 minutos para que puedan ir por un café, ir al baño y ya estamos ahí de vuelta con el siguiente speaker. Nos vemos pronto.